Muy buenas tardes. Estamos iniciando el foro sobre transparencia en contexto de COVID-19, focalizado principalmente en la transparencia en el acceso a información desde las instancias estatales y la transparencia en el manejo de recursos públicos relacionados con las acciones de contención y abordaje de la pandemia COVID-19. Tenemos esta tarde un panel de lujo. Tenemos como uno de los participantes al doctor Iván Velázquez. No necesita una presentación especial. Estuvo al frente como comisionado especial, como comisionado principal de la Comisión Internacional contra la Corrupción, la CICIG, en Guatemala. Recordemos que en la campaña proselitista generada desde el actual presidente de la República, parte de su campaña fue prometer que tendríamos en El Salvador una CICIG, es decir, una Comisión Internacional contra la Corrupción, que posteriormente se ha convertido, ahora que se ganó las elecciones y estamos por cumplir el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, tenemos una CICIES, una Comisión de El Salvador, que tiene un rango de poder ejecutivo, no un rango internacional ni un rango desde el Congreso de la República. El doctor Iván Velázquez lamentablemente no podrá estar con nosotros en todo el foro. Ha enviado por dificultades técnicas su exposición en video y lo transmitiremos en pocos minutos. Agradecemos la participación y el envío de preguntas que varios de los que están asistiendo a este foro nos enviaron al correo electrónico habilitado para esta actividad, y el doctor Velázquez estará dando respuesta en el video que nos envía con respecto a su participación a las preguntas que fueron generadas a través de correo electrónico. Posteriormente estará con nosotros la comisionada presidente del Instituto Salvadoreño de Acceso a Información Pública, la doctora Cristina Pérez, quien ha protagonizado una lucha encomiable y valiosa en función de la garantía del derecho al acceso a la información, y por esa razón en su exposición ella se centrará en este aspecto concreto relacionado con la transparencia en el contexto de COVID-19. La tercera exposición estará a cargo de Charles Chu Cole, quien estará presentando un análisis sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, la CICIG, una experiencia por la Comisión contra la Corrupción en Honduras, y el análisis de estas dos experiencias de cara a la experiencia salvadoreña. Concluirá esta ronda de intervenciones en este panel que tenemos para ustedes esta tarde en este foro, Otto Manrique. Otto Manrique es miembro de la Asociación Azul Originario. Estará dando su exposición en nombre de las organizaciones que han convocado a este foro, que además de Azul Originario es el Colegio Médico, Cristosal, FESPAD, IDUCA, ICEFI, Servicio Social Pasionista y la plataforma El Salvador del Acuerdo de Escazú. Tendremos para finalizar y para sellar con sello de oro esta intervención, este ciclo de ponencias, a el licenciado Saúl Hernández, quien representa en esta ocasión un esfuerzo de tratar
de generarnos una síntesis de los aspectos más relevantes de este foro en función de que podamos retomarlos para seguimientos de futuras actividades y que puedan estar al servicio de todos los que ahora están pendientes de esta actividad virtual. Damos nuevamente entonces la bienvenida por parte de las instancias que han organizado este foro virtual y daremos paso a la primera intervención por parte del doctor Iván Velázquez. Es excomisionado principal de la Comisión contra la Corrupción en Guatemala. Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos ustedes y a las organizaciones que han convocado a este foro Transparencia en Situaciones de Emergencia. Cristosal, Colegio Médico, FESPAD, Asociación Azul Originario, Plataforma El Salvador del Acuerdo de Escazú, ICEFI, IDUCA, y el Servicio Social Pasionista. Venimos presenciando en muchos países del mundo, pero particularmente en América Latina, dos fenómenos en medio de la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Las pretensiones totalitarias de algunos gobiernos de la región y una gigantesca corrupción que aprovecha la compra de urgencia de alimentos para la población más vulnerable y la adquisición de equipos y elementos de salud para contratar sin control, con injustificables sobrecostos y beneficiando a los aliados del gobierno, amparados unos y otros en el temor, la incertidumbre o la zozobra que genera la propagación del virus. De ahí la importancia de un foro como este, que no solo debe ser un escenario de análisis de la situación, sino un espacio de articulación del movimiento social, de organización de una nueva ciudadanía activa, participativa, reclamante. Hoy, tal vez con mayor contundencia que en cualquier otra circunstancia, puede afirmarse que la veeduría ciudadana es esencial en el proceso de construcción de democracia y debe contar con herramientas y procedimientos adecuados para que sea eficaz y sirva no solo como mecanismo de denuncia, sino también como medio de presión a los organismos estatales encargados de vigilar y sancionar a los corruptos, lo cual es particularmente necesario cuando esas entidades no son lo suficientemente independientes o están claramente al servicio de intereses políticos o económicos, realizando investigaciones sesgadas u ocultando graves conductas de funcionarios públicos y particulares corruptos que se enriquecen ilícitamente a costa del sufrimiento y la angustia de nuestros pueblos. En este tipo de realidades, en las que la justicia está sometida al poder político, económico o mafioso, la presión ciudadana podría cumplir también un trascendental papel, reclamándole al Ejecutivo de manera directa o quizás con la intermediación del Legislativo, para solicitar el apoyo de la comunidad internacional para crear comisiones contra la impunidad y la corrupción. Obviamente, si lo que se pretende es propiciar la independencia de jueces y fiscales, no puede ser una comisión adscrita al Ejecutivo, del que debe mantener la necesaria distancia para asegurar su autonomía. Igualmente debe contar con herramientas propias de investigación
y tener iniciativa investigativa en coordinación con el Ministerio Público, que en todo caso deberá conservar la titularidad de la acción penal. Asimismo, debe tener la posibilidad de intervenir en los procesos como querellante, lo que fortalece jurídica y materialmente la actuación de los fiscales, acuerpándolos y respaldándolos frente a los ataques de los poderes fácticos o legales afectados. Por estas razones, por la naturaleza de las facultades que se le conferirían, una comisión internacional de investigación debe ser producto de una política de Estado en la que confluyan los tres poderes públicos: el Ejecutivo celebrando un convenio internacional, el Legislativo ratificando ese acuerdo mediante una ley que lo incorpore al ordenamiento nacional y el Judicial examinando su constitucionalidad. Si no se reúnen estas condiciones mínimas, considero que cualquier organismo o comisión internacional que se cree podrá brindar asistencia técnica, prestar asesoría o formular recomendaciones, pero no sería una verdadera, una auténtica comisión de investigación que, como lo demostró la experiencia guatemalteca, pueda tener una alta incidencia en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad del poder. Saludo este foro. Espero que sea una jornada muy provechosa, que las reflexiones que surjan lleven a acciones decididas en esta necesaria participación ciudadana en la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y por la democracia. Muchas gracias. Hemos agradecido la intervención del doctor Iván Velázquez, excomisionado principal de la Comisión Internacional contra la Corrupción de Guatemala, la CICIG. Daríamos paso a la segunda ponencia de este foro. Queda con ustedes la doctora Cristina Pérez, comisionada presidenta del Instituto Salvadoreño de Acceso a Información Pública. Por favor, Cristina. Bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar para tratar estos temas de especial relevancia. Debo de agradecer también a la organización por la invitación y por permitirme tener este espacio en representación del Pleno de Comisionados y Comisionadas para poder expresar nuestras apreciaciones respecto de la transparencia en esta época de emergencia. En ese sentido, debo de mencionar que evidentemente para el país ha sido una situación inusitada y compleja, como lo ha sido para todos los estados, que ha puesto pues a prueba muchísimo, inclusive pues las instituciones que han tenido que de alguna manera reorganizarse para saber cómo van a tratar este tema contra la pandemia del COVID-19 y tratar de equilibrar de alguna manera el manejo de la crisis sanitaria, pero también transparentar asimismo las actuaciones que tiene la emergencia. Entonces, mucho radica en determinar para qué me sirve a mí la transparencia en esta época. Y precisamente es ahí donde quiero detenerme para poder decir que, en primer lugar, el respeto a todos los derechos humanos forma parte de un Estado democrático de derecho y se debe resguardar que existan los derechos equilibrados de forma integral y resguardados de forma integral. Es decir, que la urgencia o la rapidez con que se tengan que abordar o implementar algunas medidas sanitarias no deben de ser excusas para obviar una rendición de cuentas. Es decir, que las exigencias de transparencia no pueden verse como un obstáculo, sino como un facilitador. Debe de ser una herramienta que ayude a todos los entes obligados a transparentar la información, sobre todo a aquellos entes que están al frente
del combate de la pandemia. Es importante tratar de explicar también de manera sencilla y muy resumida las razones por las cuales adquiere esta importancia la transparencia en la época de emergencia por COVID-19 y los elementos más importantes. En primer lugar, recordemos pues lo que establece nuestra Constitución de la República cuando establece que la información, el poder radica en el pueblo y como se ha dicho ya en muchos frases, la información es poder. El conocimiento de la información pública busca quitarle esa apariencia de arbitrariedad a las actuaciones de los funcionarios, es decir, es un recordatorio hacia cualquier funcionario que debe rendir cuentas de sus decisiones a quienes lo eligieron, ya sea de manera directa o indirecta, que nada debe de estar oculto a los ojos de los ciudadanos y que finalmente todos tenemos derecho a saber. A mayor transparencia existen menos espacios para actos arbitrarios y, por qué no decirlo, también evita la corrupción. Hemos tenido ya antecedentes en tiempos normales sin emergencia, en donde se ha denotado los perjuicios que ocasiona la falta de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, pues hemos tenido ya una infinidad de casos iniciados en contra de funcionarios de alto rango que son muestra de esta situación. Esto quiere decir que, si bien es cierto, esa estructura de transparencia e integridad en la información es un trabajo conjunto. No solo pertenece a los entes obligados, que es en general, no solamente va dirigido al Ejecutivo, sino que va dirigido a los tres órganos principales del Estado y asimismo a las autónomas y entes municipales. Y también va ligado íntimamente la ciudadanía, porque es la ciudadanía de donde tiene que salir ese papel de contralor, ese control exhaustivo en información pública que se está manejando. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha indicado en múltiples líneas resolutivas que el acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, algo que la misma sala ya había reconocido. Es decir, que a pesar de que no está regulado directamente en la Constitución, sí tiene un reconocimiento constitucional o como derecho fundamental. Y esto es importante porque es una condición indiscutible, surgida precisamente del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole pública o privada que tengan interés público. Se enmarca en un ámbito de libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento de todo Estado democrático de derecho. Y por ello, su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado como mecanismo de control. Lo hemos sostenido, la idea es simple, solo un ciudadano bien informado de los asuntos públicos puede comprometerse con el desarrollo político y social de su país. Solo un gobierno transparente puede ofrecer a los ciudadanos suficientes datos de su gestión como para que estos puedan opinar y participar de manera activa con conocimiento de causa y criterio. También es importante mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la recomendación número 32 de la Resolución 1/2020, relacionada a la pandemia y derechos humanos en las Américas, ha hecho énfasis de que los estados tienen que asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia por el COVID-19 y que no deben establecerse limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Asimismo, en esa resolución establece que los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso relacionadas con la emergencia, pues es así como se va a informar proactivamente y de manera accesible a toda la ciudadanía y a todos los grupos que necesitan esta información. Es importante también mencionar que incluso la misma recomendación de la Comisión
ya propone que puede existir una postergación de plazos, pero solo en el caso de aquellas solicitudes que no tengan que ver con la emergencia. Esto precisamente porque, como se ha sostenido ya en innumerables ocasiones, la transparencia debe de garantizarse independientemente de la situación que vivamos y sobre todo cuando existe aprobación de presupuestos especiales como es en el marco de una emergencia. La suspensión de plazos procesales ha conllevado a múltiples perjuicios que contemplan, por ejemplo, que las solicitudes de información respecto a expedientes clínicos no se hayan podido resolver, resultados sobre exámenes del COVID-19, información sobre el manejo de recursos públicos ante la emergencia, financiamiento de obras públicas, elección de contratistas, compras directas, adjudicaciones. Toda esa información no ha sido proporcionada a la población de manera clara, oportuna y completa. En consecuencia, no existe esa libertad que se está ejerciendo para poder accesar a la misma. Entonces, no existe una justificación. Desde el instituto promovemos no solamente la transparencia activa, sino también la publicación de información de manera oficiosa. Y para facilitar esta labor, hemos creado dos directrices que ayudan precisamente a transparentar datos y a dar una efectiva rendición de cuentas. Debo decir que en este marco de esta última directriz de rendición de cuentas también se creó una herramienta tecnológica especialmente creada para precisamente subir información de la pandemia por COVID-19 al portal del Instituto de Acceso a la Información Pública para que la población tuviera en un solo lugar concentrado toda la información relativa a la pandemia. Entonces, en ese sentido, las acciones han sido varias, las acciones han sido constantes y múltiples. Esto quiere decir que el instituto no ha terminado su labor. Al contrario, este es un momento en donde el instituto ha tenido muchísimo más trabajo y que queremos seguir contribuyendo a la defensa de los derechos de los cuales somos rectores hasta este día, que es tanto el derecho de acceso a la información pública como la protección de datos personales. Entonces, en ese sentido, es importante la reactivación de plazos. Todavía existe mucha duda al respecto. Todavía existe mucha reticencia de saber por qué debemos de activar los plazos en materia de transparencia, pero definitivamente creo que hay que tomar conciencia, reflexionar sobre estos puntos y tomar una decisión que favorezca no a un grupo privilegiado, sino a toda la ciudadanía en general. Eso sería pues mi aportación preliminar. Agradecemos a la doctora Cristina Pérez su importante intervención. Ella nos ha recordado a la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente plantea la situación de garantías de derechos humanos en el contexto de COVID-19, y uno de los puntos principales es precisamente la garantía del acceso a información para poder con ello ejercer ciudadanía y ejercer otros derechos fundamentales que no están violentados en medidas restrictivas relacionadas con COVID-19, como lo es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de opinión, para lo cual es indispensable contar con información veraz e inmediata que pudiese permitir una ciudadanía activa, participativa, a partir de estar debidamente informada. Continuamos con la tercera exposición en este foro panel virtual. Contamos con la intervención del doctor Chuck Kalk. Él es un investigador en materia de las temáticas relacionadas con comisiones internacionales contra la corrupción. Nos va a poder introducir y explicar las experiencias tanto de Guatemala como de Honduras con respecto a este tipo de comisiones, y quizás pueda hacernos desde ese análisis comparativo un perfil de cuál es la condición de la actual Comisión Internacional contra la Corrupción, o si la CICIES, la Comisión de El Salvador, reúne esos perfiles, esas características
necesarias. Doctor Cal, está a su disposición el micrófono. Es un honor de ser parte de ese panel de expertos distinguidos y les agradezco a todas las instituciones quienes han organizado ese panel sobre un tema muy importante, en particular en el contexto de Centroamérica. Yo voy a expandir quizás con un poco más detalle sobre la experiencia de la CICIG en particular, después de los comentarios del comisionado Velázquez y para notar algunas cosas pero primero voy a hacer dos comentarios de contextualización. El primero es que los temas de transparencia están ligados netamente a los temas de rendición de cuentas y de las distintas redes ilícitas que existen, tanto en El Salvador como en otros países, quienes pueden aprovechar de los grandes paquetes de inversión para responder a la emergencia de COVID-19 y por lo tanto es el momento en que hay paquetes que es como una piñata y todas las redes corruptas están aprovechando. Entonces es el momento más crítico para fortalecer y implementar los controles sobre estos temas, ¿no? Para contrarrestar estos actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasó con CICIG? Casi todo el mundo sabe, pero algunos datos para decirle que fue una misión internacional bastante exitosa. Tiene un perfil a nivel internacional de bastante éxito, a pesar de alguna controversia al final. No solamente llegó a encarcelar prácticamente en sus investigaciones al actual presidente en aquel momento y la vicepresidenta, sino desmanteló más de 60 redes ilícitas corruptas. Tuvieron más de 1,500 personas sindicadas en 120 casos en sus 13 años. Hay más de 400 personas sentenciadas incluyendo a 200 oficiales o exoficiales que están judicializados, ¿no? Entonces, salió del país con un apoyo de la población en encuestas de más de 70%, en un momento en que fue sujeto a críticas muy fuertes de parte del en aquel momento presidente Morales y sus aliados. Entonces, estos son unos de los temas exitosos de la misión, ¿no? A pesar de ese éxito, había mucha controversia y hostilidad de las élites, desde el presidente Morales a las élites económicas, algunas, muchos del Congreso y las Cortes también. Se criticó por la intromisión en la soberanía, de exceder de su mandato, de seleccionar casos con criterio partidario, etc. Y aunque yo creo que algunos comisionados tuvieron un perfil innecesariamente alto en el debate público y político en el país, que quizás fue un error de estrategia, estas críticas realmente no tienen fundamento, más bien reflexionan el éxito que tuvo esta comisión en poner en peligro la impunidad que gozaba estas élites políticas y económicas. Bueno, voy a nombrar algunos puntos aquí de mecanismos y modos claves del trabajo de la CICIG que les llevó a su éxito. Muy puntualmente. Uno, el papel activo que tuvo en las investigaciones criminales sobre estos casos de redes ilícitas, político-económicas. Aunque no podían judicializar, esto restaba exclusivamente a la Fiscalía Nacional. Sí podía seleccionar los casos para investigar y trabajar de forma independiente, como mencionó el comisionado Velázquez. Pero en los últimos años, de hecho, trabajaba mano a mano con sus contrapartes en el Ministerio Público. Segundo punto, la independencia política y financiera del gobierno. Es decir, que todo su mandato vino del acuerdo con el gobierno, pero tuvo independencia en la selección de personal, en la selección de casos y en sus finanzas que llegaban desde los donantes. Tercer punto, se creó unidades especializadas
muy claves para su éxito, seleccionados con pruebas exigentes para judicializar a los casos, y también se creó una jurisdicción especial en las cortes. Entonces, esto no solo les dio un apoyo técnico, pero más importante fue que les dio una sombrilla política para que los fiscales y jueces que querían realizar su trabajo lo podían hacer sin temor. Entonces, estos son los héroes de la historia de CICIG, son estos fiscales y jueces nacionales quienes podían realizar su trabajo con la cobertura que les dio la misión internacional. Cuarto, el liderazgo empoderado para hacer declaraciones públicas de los pasos importantes en las investigaciones, de anunciar de plataforma pública las judicializaciones. Y esto es muy distinto, yo les quiero decir, porque este es el modelo de CCS que voy a comentar, que el modelo clásico de asistencia técnica es que unos consejeros llegan de bajo perfil, se sienten en el ministerio en que están proveyendo asistencia técnica y nadie los conoce. Entonces, no hay presión pública ni política para que no hay presión política para que les hacen caso. Y por lo tanto, por décadas, aunque los Estados Unidos han proveído asistencia técnica a las fiscalías de la región y a las policías, la impunidad sigue siendo altísima, ¿no? Quinto punto, se creó leyes que facilitaban la investigación criminal, como escuchas telefónicas, por ejemplo. Sexto, un apoyo de la población y de la comunidad internacional. Entonces, esto fue clave para la misión, no suficiente para garantizar su continuidad cuando se organizó una campaña en contra de la CICIG. Y lo mismo pasó con la MAXI de la OEA en Honduras también. Entonces, un punto clave es que cuando se vacilaba el apoyo de los Estados Unidos desde 2017 más o menos, bajo la administración de Trump, se abrió un espacio para que el presidente Morales y sus aliados pudieran terminar la misión y criticarla constantemente. Entonces, fue otro punto clave. Con esto ya voy a terminar el análisis que tengo de la misión de la CICIG, y voy a dejar afuera un análisis de la MAXI. Solo voy a decir que la MAXI ha tenido bastante problemas particulares con la forma de manejó la misión, la OEA, desde Washington, de la sede en Washington. El segundo punto, descontinuidad de liderazgo y de personal. Y un tercer punto sobre MAXI es que aún halló la manera de realizar esta colaboración activa en las investigaciones que les empezó a dar resultados. Solo que el Congreso se organizó más rápido y más fuertemente para obstaculizar el trabajo de la MAXI mucho más antes de que la CICIG y entonces con malos efectos. Aunque yo creo que la MAXI es un ejemplo de una misión que logró algunas cosas importantes. Bueno, ¿qué podemos decir sobre las CICIS? El acuerdo que se creó, el convenio que se creó la CICIS el año pasado, es que no tiene ninguno de estos puntos claves, excepto las leyes que facilitan la investigación criminal profesional. Sí existen en El Salvador, muchos de estos, como escuchas, por ejemplo. También tiene apoyo popular, la CICIS, el concepto de la CICIS, por lo menos. Entonces, este sí es importante, ¿no? Pero tiene un mandato muy distinto. Entonces, no tiene un liderazgo apoderado para tener un perfil alto. Más bien, el convenio prohíbe que la misión sale anunciando casos de judicialización. Y estos fueron claves para movilizar el sentido de que los casos iban marchando, tanto en Honduras como en Guatemala. Lo que sí existe es una voluntad anticorrupción de parte del presidente Bukele, pero al contrario de estos otros dos países, este presidente Bukele no ha buscado ceder la independencia investigativa a las CICIS, que es requisito para su éxito. Además, solo se puede investigar en la rama ejecutiva y prácticamente realizar sugerencias a la fiscalía que les pueden descartar o no. Entonces, es
un poco, es más débil que lo que existía en las otras comisiones, en las comisiones internacionales. Entonces, para finalizar, digo que esta misión CCS en este momento parece que más parecido a los decenas de proyectos de asistencia técnica que existen en Centroamérica desde hace los 80. Solo sin dientes, así, solo que el presidente está vendiendo eso como si fuera una CC, pero realmente no es y no tienen los mismos dientes. Entonces, yo creo que la CCS no es necesariamente, o sea, hay otras formas de transparencia y rendición de cuentas que se puede realizar para controlar la corrupción del paquete sobre COVID-19, por ejemplo. Pero yo creo que sería muy, muy positivo fortalecer una misión internacional en El Salvador. Con esto concluyo. Gracias. Agradecemos a Chucal el estar con nosotros con su ponencia y no podemos más que retomar sus últimas palabras. Si hacemos una comparación, en El Salvador no tenemos una CCS, porque en El Salvador no hay una comisión internacional contra la corrupción. Lo que tenemos en El Salvador es una comisión nacional ejecutiva del Poder Ejecutivo, una comisión presidencial que tiene atribuciones planteadas desde el Poder Ejecutivo contra la corrupción. Sin embargo, es muy difícil poder creer en una comisión contra la corrupción que provenga desde la misma presidencia de la República. Es difícil pensar que una comisión presidencial contra la corrupción pudiera llevar a cabo investigaciones que pudiesen garantizar de que actos de corrupción ejercidos desde la presidencia no fueran impunes, no quedaran en la impunidad. Y es precisamente por eso que es importante vernos en el espejo de una comisión internacional contra la corrupción, como fue la experiencia de Guatemala. Continúa este panel foro con la participación del abogado Otto Manrique. Él es coordinador de el área legal de la Asociación Azul Originario y su exposición es un conjunto de reflexiones que se han realizado por parte de las organizaciones que hemos convocado a este segundo foro sobre derechos humanos y COVID-19, enfocado en esta segunda ocasión al tema de la transparencia. Queda con ustedes el abogado Otto Manrique. Hola, muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo a todas las personas que asisten y participan en este foro. Agradezco la oportunidad de poder participar y representar también a mis compañeros de las otras organizaciones. Con respecto al tema, podemos decir que la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve las carencias y falencias de la estructura estatal de cada país afectado con la pandemia y nuestro país no puede ser la excepción. En respuesta a los efectos de la pandemia, el gobierno salvadoreño o del presidente Nayib Bukele ha centralizado la toma de decisiones sobre el control de las medidas de cuarentena. Si bien consideramos que esta medida permite una toma de decisiones ágil, pero también genera un serio problema, ya que el concentrar el poder dentro de la misma Casa Presidencial y su Consejo de Ministros no ayuda ni colabora a fortalecer el principio de institucionalización que garantiza una mejoría en la democracia. Tampoco creemos que el centralizar el poder sea un mecanismo idóneo para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y de derechos fundamentales. En este caso, el derecho al acceso a la información es un derecho fundamental que ya se encuentra protegido en innumerables jurisprudencias o resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Una de las más importantes es la inconstitucionalidad número 13/2012, en la que la Sala
estableció que toda información que se genera al ejecutar cualquier política, ya sea pública de parte del gobierno, de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia o de cualquier ente, ya sea la municipalidad, pertenece a la sociedad en general. Esta información que se produce no es del Estado, no es de la alcaldía, no es de una institución pública, no pertenece a un presidente. Esta información nos pertenece a todos como ciudadanos y como tal, si queremos en base a nuestro poder soberano y que la misma Constitución nos otorga, queremos ejercerlo, tenemos los mecanismos legales adecuados. El problema que existe es que estos mecanismos ahorita se encuentran entrampados en negociaciones que al parecer no quieren dar lugar a mejorar y a legitimar las acciones políticas. Y esta legitimación se lograría cuando nosotros los ciudadanos podemos controlar qué se hace con el dinero, qué se hace con ese dinero, cuál es la finalidad que se usa y cuál es la respuesta que se da. También con respecto al acceso a la información, nos preocupa también sobre todo el tema de las personas privadas de libertad, tanto las que se encuentran en los centros de cuarentena obligatorio, las personas que se encuentran detenidas en las celdas o mal llamadas bartolinas de la Policía Nacional Civil y de la población carcelaria que se encuentra en todos los centros penitenciarios repartidos en nuestro país. Con respecto al primero, nos preocupa porque ya la misma sala de lo constitucional en el AVEA 148-2020 estableció que ningún agente de la Policía Nacional Civil, así como ningún miembro de la Fuerza Armada, podría detener a alguna persona y usar esta cuarentena obligatoria como un castigo por simplemente haber salido de casa y violentar la cuarentena domiciliar establecida. El problema que existe es que al no existir una ley emitida por la Asamblea Legislativa, se está violentando el derecho fundamental, tanto el derecho a la seguridad jurídica, así como la libertad de movimiento a la que tiene derecho todo salvadoreño. Igual nos preocupa el manejo que se está llevando a cabo en estas instalaciones, ya que al parecer, a través de muchos medios de comunicación, se ha dado a conocer que las personas confinadas en ese lugar no tienen acceso a la información médica de su proceso o de su caso. No se les está dando por medio escrito cuáles son los resultados del COVID-19 o de las pruebas que se le han realizado, sino que algunos manifiestan a los medios que se ha realizado solo de forma oral. Esto vulnera el artículo 13 de la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes, una ley que ha sido establecida previamente y que en base al artículo 86, todo funcionario del Estado debe hacer cumplir, y en este caso los médicos encargados de dichas instalaciones son conocedores y deben cumplir esta obligación. También con respecto a las personas privadas de libertad, tanto en las que se encuentran dentro de las Bartolinas o dentro de los centros penitenciarios, no es especial esta información debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1-2020, en el numeral 46, estableció que esta población que se encuentra detenida es un grupo especial a ser vulnerable en cualquier momento debido a que éste no puede accesar de manera tan fácil a la medicina o a los servicios de salud. En este caso, también ya la Sala de lo Constitucional ha establecido que es obligación de parte del gobierno el otorgar la facilidad para el acceso a la salud, ya sea de los privados de libertad que se encuentran dentro de las Bartolinas como de los mismos centros penitenciarios. Al mismo tiempo, se vería obligado tanto la Dirección de Centros Penales como la Dirección de la Policía Nacional, que son los encargados de estas dos instalaciones donde se encuentran detenidas personas, dar un informe oficial de la situación que está ocurriendo en respecto a la pandemia, ya que hay medios que han manifestado de que ya se ha introducido la pandemia y que ya hay infectados privados de libertad, tanto en las Bartolinas como en los centros penitenciarios. Necesitamos saber, y sobre todo, las familias de los privados de libertad tienen el derecho a acceder a la información de conocer el número de infectados, el estado de gravedad, cuáles serán los protocolos para evitar de que
la pandemia y el número de infectados crezca dentro de estas instalaciones, así cuáles serán los protocolos de salud y de atención que recibirán las personas que ya se encuentran enfermas. También otro punto importante que no queremos dejar pasar es la visión que se tiene con los salvadoreños que se encuentran en otros países y que decidan ser retornados. Ya la Sala de lo Constitucional hace días estableció de que era necesario que dentro del plan de repatriación que ha presentado el órgano ejecutivo, debe de presentar el número total de todos los salvadoreños que desean entrar y ser repatriados por los medios y por cualquier medio, así como también se debe dar a conocer cuáles van a ser los albergues y las condiciones de estos albergues para estas personas que tendrán que pasar una cuarentena obligatoria para después poder ser liberadas y poder regresar a sus casas y cumplir una cuarentena domiciliar. Esta es una situación en la cual vemos no existe la mayor información que se ha dado, hay poca comunicación de parte del órgano ejecutivo y eso igual nos preocupa por la cantidad de gente que está solicitando información y no encuentra dónde solicitarla. Solamente acude ya sea a los pocos comunicados que se está dando desde Casa Presidencial, así como a los comunicados o filtración de información que se ha dado en Facebook, que muchas veces de dicha información no se puede verificar dicha fuente, por lo tanto es de dudosa procedencia. Por tal razón, consideramos que estos son aspectos importantes que tienen que ser tomados en cuenta. Así también es necesario que la Casa Presidencial o el presidente tome en cuenta que tanto el artículo 195 obliga a que este sea fiscalizado por la Corte de Cuentas y es necesario que así como la misma Instituto de Acceso a la Información ejerce un control por parte de la información que se provee, también existe la Corte de Cuentas que es otro ente de control que tiene que cumplir su función, pero para cumplir dicha función debe ser nutrido por la información que debe enviar el Ejecutivo a este órgano, razón por la cual consideramos importante hacer mención de esto. Igual, también solicitamos que en base al artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Ética Fundamental, consideramos de que es importante y le hacemos un llamado a los funcionarios que tienen bajo sus cargos y el poder de decisión y discrecionalidad que recuerden que ellos son servidores públicos. Su deber es no solamente con un presidente, su deber es con la misma Constitución, tal como lo se establece en nuestra Carta Magna. Por esta razón, solicitamos que se tome en cuenta y se valore el poder que tiene el acceso a la información. Hasta aquí mi intervención. Agradecemos a Otto Manrique su participación, sobre todo en el aspecto fundamental de tratar la falta de transparencia y el hermetismo relacionado con información de las personas privadas de libertad. Es sumamente grave de que no se brinde información sobre personas que dentro de las cárceles, centros de contención y otras estructuras donde se encuentran privadas de libertad, no haya una información transparente sobre su situación. Una de las espectadoras de este foro ha escrito: si no hay independencia política, administrativa y financiera de una CICIES, no es una comisión investigadora. Pierde su razón de ser. Queremos recordarles que para quienes quieran escribir su pregunta pueden hacerlo al correo electrónico habilitado para esta secuencia de foros que las organizaciones que han organizado estos ciclos de debate han habilitado. Es el correo electrónico covid19ddh@gmail.com. Todo en minúscula. Contamos con 132 asistentes y también pueden hacer sus preguntas a través de la habilitación en las páginas Facebook donde se está transmitiendo este foro virtual.
Vamos a entrar al segundo segmento de este evento. Queda con ustedes la conducción de este esfuerzo en manos de un abogado y de un politólogo. Estarán en esta siguiente parte el licenciado Saúl Hernández. Él es director ejecutivo de Canal 33, politólogo, y conduce el segmento de preguntas y respuestas. Modera esta segunda parte del foro virtual el abogado Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Duca. Manuel, quedas al frente de este segundo segmento de debate posterior a las ponencias del foro. Nos despedimos por parte nuestra y felicitar a cada uno, a cada una de las ponentes. Estuvieron en el tiempo real y ha sido sumamente enriquecedor los contenidos de sus exposiciones. Buenas tardes. Gracias, Celia, por esto, en la conducción de esta primera parte. Y ahora entramos a la segunda, que, bueno, no es menos importante, sobre todo porque lo que tratamos de hacer de estos espacios es promover la participación ciudadana, ¿no? Al final es un ejercicio ciudadano para ciudadanos, y en ese sentido, pues, en esta segunda parte voy a pasar a trasladarles a los panelistas una serie de preguntas que hemos recibido. Entonces, quizás para efectos de optimizar el tiempo, primero trasladaré las preguntas a cada uno de ellos en el orden que han intervenido, y luego pues darles algunos minutos para que respondan, ¿verdad? Finalizada esta primera ronda de preguntas, pues luego habilitaríamos una segunda, ya como para ir en la parte, pues, concluyendo este evento, ¿no? Así que comienzo. La primera pregunta está dirigida a la presidenta del instituto, Cristina Pérez, y básicamente pregunta lo siguiente: si la ley de acceso a la información se activa, ¿no?, en este contexto actual de la emergencia, la pregunta es, ¿esto implicaría que los oficiales de información tienen que activarse, ¿no? Imagino que tendrá que referirse tendrá que ir físicamente a las instituciones, ¿verdad? Y luego continúa la pregunta: ¿cómo van a brindar la información los oficiales de información que se activen si las unidades administrativas de las instituciones no están funcionando? ¿No? Esta es la pregunta, como digo, para Cristina. Luego la siguiente es una pregunta para Choc, que menciona, ¿no?, ¿cuál es su evaluación sobre el papel actual de las ICIES acá en El Salvador? Y también mencionan, algunas de sus organizaciones ya pidieron, algunas de las organizaciones ya pidieron que se firme un acuerdo marco con la ONU. Me gustaría que puedan detallar por qué sería importante crear una CICIES independiente y cuáles serían las implicaciones legales de si hay una CICIES con la ONU. ¿Quedaría incapacitada la CICIES con la OEA o existirían las dos, ¿no? Y por último, una pregunta para Otto: ¿cómo se puede atajar en este momento de la emergencia las contrataciones a ciegas e innecesarias que nos comprometen financieramente para el resto de la década, ¿no? Entonces, estas son las tres primeras preguntas para esta ronda, y le paso la palabra a Cristina, ¿no?, para que pueda responder. Gracias. Bien, muchas gracias. Justamente nosotros desde el Instituto de Acceso a la Información Pública, y creo que uno aprende también desde la experiencia y trasladar la experiencia que también a nosotros en un momento se nos dificultó porque no teníamos un trabajo remoto, no teníamos organizadas algunas situaciones, y de repente adaptarnos a este clima de estar en una cuarentena domiciliar fue difícil para nosotros, pero ya después de todos esos días transcurridos, hemos visto que a modo de seguir el trabajo, nosotros no hemos parado, y a pesar de tener una institución pequeña, porque debo de decir que nosotros tenemos muy poco personal, y también debo decir que tenemos muy poco presupuesto, que además de eso, debo decir que en esta última semana nos han hecho 3 reducciones de presupuesto por parte del Ejecutivo a nuestro presupuesto inicial, y eso de alguna manera podría pensarse que afecta las labores, pero no. Entonces,
yo quiero mencionar esto a partir de nuestra experiencia. Nuestra propia unidad de acceso a la información pública ha podido trabajar sin ningún tipo de inconveniente de forma remota y las solicitudes se han atendido en más de un 90%, se han atendido a la población. Existe nada más una solicitud que no se pudo dar de manera completa la información porque necesitamos revisar los expedientes de manera física. Y además mencionar que no tiene nada que ver con la emergencia. Aún así, se le dio trámite, se respondió a la parte que sí se podía responder, pero ya posteriormente ya no se pudo dar ese seguimiento, se le dijo que se interrumpía en ese momento el plazo para poder responderle una vez ya se reanuden los plazos y o ya podamos ir a la institución. Pero de ahí todas las solicitudes de información han podido ser manejadas de forma remota. Entonces, creo que definitivamente como instituto promovemos que independientemente de la situación, independientemente de la cuarentena domiciliar, las funciones se pueden seguir realizando. Y lo digo desde nuestra propia experiencia, la cual pues no sabíamos, pero nos hemos adaptado y actualmente pues le hemos dado trámite a todas las solicitudes. Por lo tanto, no existe ningún tipo de problema con que las unidades organizativas tengan que ir, porque nosotros mismos hemos visto cómo de alguna manera auxiliarnos de las tecnologías de la información y suplir esas carencias o esos, digamos, de repente estamos acostumbrados a una cuestión muy presencial, pero en realidad hemos podido facilitar toda la información de forma digital. Entonces, en ese sentido, enfatizar que no estamos promoviendo un rompimiento a la cuarentena, no estamos promoviendo que la gente vaya presencialmente, sino que se prepondere y desde nuestra propia experiencia saber que la mayoría, por no decir casi todas las solicitudes han sido atendidas y que se han podido tramitar vía remota. Entonces, ese sería nuestro posicionamiento. Gracias, Cristina. Choc, por favor. Gracias. Sí, no sé si se escucha. Parece que sí. Muy bien. Sí, se escucha, aunque el video no está activo, Choc. No, el host no me permita. Ya, muy bien, adelante. Gracias. Muy bien. Ya. La pregunta es más o menos que sí hubo, ¿por qué no se puede progresar con un convenio con la ONU? Entonces, y ya hay propuesta legislativa, propuesta por Cristosal, entre otros, entiendo yo. Y como ustedes bien podrían saber, que el presidente Bukele a principio del año, antes de tomar posesión, estaba en conversaciones con oficiales de la ONU, tanto como oficiales de la OEA. Los de la ONU esperaban y platicaban. Lo que pasa es que el secretario y crear algo para pues, sus propios deseos, no sé. La ONU no tuvo tanta prisa y tiene un proceso un poco más serio con evaluación de un equipo que va del campo y que reporta. Entonces había un proceso más largo en la ONU. Al final de cuentas, yo sí creo que la relación que tuvo la CICIG con la ONU, que no fue una misión expresamente de la ONU, sino fue creado por un acuerdo con la ONU, pero no fuese como una misión de paz, como una misión autorizada por el Consejo de Seguridad, sino que sí tuvo un nexo importante con la ONU. Este sí favoreció más al éxito de la misión que la relación que tuvo la misión en Honduras con la OEA. Y por varias razones, pero entonces, desde mi perspectiva sería preferido ir con la ONU. Pero ya pero esto es más difícil en este momento que hace año y medio o hace un año. ¿Por qué? Porque la ONU tiene un principio muy importante desde su nacimiento de
de dar preferencia a las organizaciones regionales y subregionales. Entonces, para resolver conflictos y tratar problemas en sus regiones antes de que la ONU tome un papel. En este caso sería muy raro que la ONU tome una misión de la ONU, de la OEA. Entonces esto no es realmente factible, ¿no? Es posible que la OEA y la ONU podrían acordarse de colaborar con una misión que tiene más dientes, más un mandato, unas autoridades más fuertes que ya tienen las CICIAs de la OEA, ¿no? Entonces, la reacción ahí. Lo más probable, desde mi perspectiva, sería una CICIS bajo la OEA que tiene más autoridades, más fuertes. Esto requiere, como le dijo el comisionado Velázquez, una votación, una aprobación del Congreso Nacional para tener un acuerdo así internacional con pues, los dientes que necesita. Yo también le invito a Manuel Escalante de la IDUCA de comentar, porque él ha escrito un paper sobre las cuestiones legales de una misión. Y también, como el comisionado mencionó, la función de querellante es también una oportunidad que existe en la ley, en el aspecto jurídico salvadoreño, según entiendo. Entonces, que sería una ventaja muy importante que no tiene en este momento las CICIAs. Manuel, gracias. Gracias, Chuck. No, yo creo que quizás solo me limitaría a decir, ¿no?, que sin duda las posibilidades constitucionales y legales para tener una verdadera comisión independiente están ahí. O sea, es decir, lo que hace falta es la voluntad política, particularmente del Ejecutivo, porque él es el que dirige las relaciones internacionales, ¿no?, para poder echar a andar esos mecanismos. O sea, hoy por hoy, digamos, existe lo que el Ejecutivo quiere que exista, aunque las posibilidades legales y constitucionales permitirían muchas otras formas, como tú indicas, también incluso la querella o algún tipo de participación o articulación con la sociedad civil para hacer esa querella, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay por ahora. Esperamos que las cosas también con los esfuerzos que están haciendo desde la sociedad civil se logre mejorar la situación, ¿verdad? Y bueno, le doy paso a Otto también para que pueda responder la pregunta, ¿verdad? Y la repito, ¿cómo se puede atajar en este momento las contrataciones a ciegas e innecesarias que nos comprometen financieramente para el resto de la década, ¿no? Otto, por favor. Sí, claro, pidiendo disculpas que al parecer tengo problemas con la cámara, pero no sé si me escuchan. Sí, Otto, sí te escuchamos. Gracias. Bueno, en base a la pregunta hay que entender que la LACAP es una ley que es una ley basada en derecho público, en la cual se establece que cualquier contratación que se haga con el Estado, el contrato tendrá cláusulas que serán de tipo beneficiosas para el Estado. Es decir, que dentro de estas cláusulas se pueden determinar que puede haber el cese tanto de la ejecución de un proyecto como la ejecución de una consultoría, como la ejecución de un puesto determinado por cualquiera de las causales que se determina dentro de la misma ley LACAP. Del artículo 150 en adelante, dentro de la ley LACAP, se establecen algunas circunstancias por las cuales se puede llegar tanto a la terminación de un contrato, su suspensión o inclusive su modificación, siempre buscando el beneficio. Todos estos elementos en los cuales el Estado sale beneficioso se establece siempre basado en que el Estado, a través de la LACAP, se garantiza la búsqueda que toda ejecución de contratación, de ejecución de un proyecto e inclusive de la concesión, ya sea del suelo o de cualquier otro bien material del Estado que va a ser concesionado, siempre debe ser hecho a través de buscar el interés público o el bienestar general de la población. Esto es un elemento importante, ya que a pesar de que actualmente se ha permitido al órgano ejecutivo realizar compras directas, estas compras directas actualmente, después de la resolución de la sala en la que aplicó la revivencia, en la que declaró todavía vigente la ley de emergencia, si ustedes leen el artículo 9 de la ley de emergencia, se establece que solo se podrán hacer compras de manera directa
con respecto a elementos sanitarios y a servicios tanto médicos o sanitarios. Pero ya el artículo 72 de la LACAT nos establece que aunque se hagan las compras directas, siempre, a pesar de que no se haga una licitación, siempre los contratos de la LACAT tendrán cláusulas que serán en favor del Estado. En este caso, podría ocupar el hecho de que a través de la presión social poder llegar a una revisión de estos contratos para buscar si realmente han sido beneficiosos o no, y si su ejecución vale la pena o no, y si realmente al haber sido ejecutados o cuando se están ejecutando realmente generan un beneficio a toda la sociedad salvadoreña. Igual, si ya pudiéramos hacer una acción cuando ya ha pasado o cuando ya se ha ejecutado tanto el proyecto, en este caso hay que recordar que inclusive los miembros de la UASI, que son las unidades encargadas de licitación y a cargo de las compras de todo instituto público, tienen una responsabilidad no solo inclusive administrativa, sino que puede llegar inclusive a nivel penal. Lo importante es que como ciudadanos tenemos que participar, tenemos que ejercer un control sobre la información que se genera constantemente dentro del órgano ejecutivo al ejecutar cualquier acción que ellos realizan en cualquiera de las políticas que se están llevando a cabo, tanto en la cuarentena como en la post-cuarentena. Nada más. Gracias, Otto. Bueno, gracias también a quien nos acompaña, ¿verdad? Y quienes nos han hecho llegar sus preguntas, porque, bueno, sin duda con esto enriquecen, ¿verdad? Este tipo de actividades, porque le dan oportunidad también a los panelistas a ampliar sus planteamientos. Ahora pasamos a la segunda ronda. Voy a hacer una pequeña variación para ir también generando una especie de dinámica, ¿no? Y esto sea un poco más ameno. Entonces, en este momento, pues retomo la pregunta que se ha planteado para Choc en esta ocasión. Y la pregunta concreta, Choc, va en este sentido. ¿Existe algún ejemplo de acción de presión internacional para la transparencia en la gestión de recursos de emergencia? ¿O hay algún mecanismo internacional que permita o que facilite esa transparencia en la gestión de recursos de emergencia? Te doy la palabra, Choco. Buena pregunta. No, realmente no sé si existe a nivel multilateral una instancia de sobrever, de veeduría de todos los paquetes nacionales que han sido aprobados en los últimos meses. Sin duda, cada país ha aprobado su propio mecanismo para verificar, para veeduría de estos gastos. En muchos casos, yo creo que en América Latina y Estados Unidos, por lo menos, en la mayoría de los casos, estos mecanismos son más débiles que las instancias que ya existían en distintos, para veeduría de los gastos no. Entonces, es decir que sí se han creado nuevos mecanismos, pero no tienen tanto poder y autoridad que deben de tener, digamos. Y es una lástima porque en este momento los grandes poderes del mundo, incluso Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, no tienen interés en dejar el espacio al sistema multilateral vigilar a sus propios gastos y por lo tanto no busquen fortalecer un mecanismo multilateral para ese fin. Pero realmente falta información muy fidedigna en este pregunta. Gracias. Perfecto. Gracias, Choc. Bueno, ahora le doy la palabra a Otto, que también le envían una pregunta directa en relación al plan de control territorial. Dice la pregunta, bueno, no conocemos el plan control territorial al que se le atribuye la drástica reducción de homicidios y el cual le ha redituado al gobierno en una aprobación casi unánime, ¿no?, por parte de la población. ¿Qué opinión te merece en términos de transparencia y acceso a la información la situación que se da en cuanto al tema del plan control territorial, Otto? Sí,
Con respecto al plan de control territorial, ya se ha venido hablando mucho al respecto de que el gobierno no ha presentado un plan por escrito, ni tampoco se ha presentado cuáles son las variables de medición de efectividad de dicho plan. Esto genera una preocupación porque nos hace pensar de que en realidad el plan o es una imitación o del anterior plan con la que solo se ha puesto un nuevo nombre y nueva publicidad, o simplemente es la aplicación de una medida mucho más represiva en las cuales solo estamos viendo mayor patrullaje de parte de la policía, de la Fuerza Armada, pero que a nivel de efectividad para recuperar el control de algunas zonas que han sido tomadas por algunas estructuras, pues no está siendo del todo efectivo. Y esa es la pregunta que tenemos, que deberíamos tener todos los salvadoreños, sobre todo las personas en las que viven en zonas controladas por las pandillas. ¿Cuánto es real es la efectividad de dicho plan? Ya que nos generó dudas que hace como un mes, en apenas 3 o 4 días, ocurrieron más de 80 homicidios. Entonces, ya eso evidencia de que realmente este plan no está teniendo la efectividad. Este plan se está enfocando solamente en una figura de represión, pero que no está olvidando al mismo tiempo tanto la prevención como la rehabilitación del delincuente. Y eso es algo que es importante porque ningún plan para reducir la violencia o en contra de la violencia va a funcionar si no existen estos 3 ejes: la prevención, tanto la represión del delito cuando está cometido, y la rehabilitación de la persona que comete dicho delito. Estos 3 ejes son fundamentales para reducir el nivel de comisión de delitos y al mismo tiempo serían importantes para poder recuperar los territorios que están bajo el dominio de algunas estructuras. Pero al desconocer dicha información, no podemos saber realmente o no podemos obtener un análisis concreto basado en datos duros, cuál es esta efectividad para si es necesario generar una consulta nueva o cambiar ciertos elementos de este plan. Por tanto, considero que siendo interés público la disminución de la criminalidad, se tendría que hacer, todo ciudadano tendría derecho a obtener esa información. Hasta aquí. Gracias, Soto. Y bueno, ahora pasaríamos a las preguntas que se le plantean a Cristina, aunque pues también hay algunos comentarios que, bueno, paso a leer. Dice textualmente uno de ellos: felicito al Instituto de Acceso a la Información Pública por su arduo trabajo, aún en cuarentena. Ánimo. Muchos estamos viendo cómo, a pesar de los obstáculos, están buscando que prevalezca el derecho de acceso a la información pública, ¿no? O sea, hay también algunos comentarios, ¿verdad?, de apoyo a la labor que está haciendo el instituto. Pero la pregunta concreta que se ha planteado es la siguiente, ¿no, Cristina? La comunicación de Casa Presidencial a través de Twitter es legal. ¿Es legal bloquear cuentas de Twitter e impedir que éstas reciban información oficial de la presidencia? ¿El instituto ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esto? Bien, en cuanto a la primera interrogante de si es legal, sí es legal, pero no es suficiente. Es decir, que el instituto ha insistido en las directrices de transparencia y protección de datos personales, que fueron las primeras que se emitieron el 23 de marzo de este año. Ha insistido en demasía que no solamente una red social debe de adecuarse para poder hacer una difusión masiva, sino que debe de asegurarse que todos los mecanismos de comunicación sean totalmente efectivos y lleguen de una manera integral
a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no, entonces nada más se está notificando o se está haciendo del conocimiento de alguna parte de la ciudadanía y no debe de ser así, porque los mandatos son en general. Entonces debe de buscarse, nosotros hemos sostenido en esta directriz, en el artículo 1 específicamente, la importancia de mantener otros mecanismos de comunicación, inclusive los tradicionales, televisión, radio, periódicos, en los cuales se puede hacer una difusión masiva de las informaciones, de los decretos y demás. Y por eso mismo es que el instituto ha insistido en que debe de haber una sola unificación o cohesión de la información, porque probablemente para el ciudadano que anda buscando una información le sea más fácil encontrarla en un solo lugar, en un solo portal, y no tratar de averiguar qué funcionario, por ejemplo, dijo alguna situación y mucho menos pues tener que imponerse una situación de buscarlo exclusivamente en una red social, en este caso Twitter. Entonces, en ese sentido, digamos, iría como mi opinión. Ahora bien, en cuanto al bloqueo propiamente tal, debo de ser muy franca de que al instituto no le ha correspondido pronunciarse sobre ello, más sí lo ha hecho la Cámara de lo Contencioso Administrativo y actualmente está pendiente la Sala de lo Constitucional, porque propiamente existen algunos funcionarios, y esta se la digo como una apreciación muy particular, existen algunos funcionarios que definitivamente sí utilizan su red social, pero no está establecido directamente que sea una red o comunicación de manera oficial. Entonces, esto incide mucho porque si la red también, digamos, tiene alguna situación personal, alguna publicación personal, de alguna manera ya no es estrictamente para el uso del ejercicio de las funciones de un funcionario público. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en ese sentido, pero propiamente el instituto no le ha correspondido pronunciarse sobre eso, y sí, sí lo ha hecho la Sala de lo Contencioso, que en su momento dio una estimación negativa a que no existía este tipo de bloqueo o interferencia, no incidía en estos derechos, y estaríamos en espera de lo que dice la Sala de lo Constitucional en este punto, que yo creo que sí ya hay un par de peticiones por ahí, al menos una que tengo conocimiento directo, y por lo tanto, pues sí existiría, digamos, esa posibilidad de que la sala se pronuncie en este sentido. Gracias, Cristina. Gracias también a los panelistas, ¿no? A Choc, a Otto, también a quienes nos están acompañando en esta transmisión, porque, bueno, como decía en el inicio, este es un ejercicio ciudadano para ciudadanos y obviamente también está abierto para que distintas funcionarios públicos, ¿no? En este caso, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, pues tenga, ¿no? Esa posibilidad de acercamiento a través de estos ejercicios ciudadanos. Y bueno, nos disculpamos, ¿no? Porque siempre en este tipo de actividades el factor tiempo siempre juega en nuestra contra, ¿no? Sin embargo, pues ahí tomamos en cuenta las preguntas y comentarios que nos han hecho y en la medida de lo posible, pues iremos tratando de responderlas así a través de las vías en que nos lo han compartido, ¿no? Pero bueno, hecho, digamos, la ronda expositiva y ahora las dos rondas de preguntas y respuestas, no me queda más que en este momento pues darle la palabra a Saúl Hernández para que pueda a contribuirnos, ¿no? A hacer como una especie de conclusión de este foro, de cuáles son, digamos, aquellos aspectos relevantes de cara a la ciudadanía que han surgido, ¿no? A partir de este diálogo. Entonces, Saúl, gracias por contar con tu participación y bueno, te paso la palabra. Gracias, Manuel. También a todos los organizadores de este importante foro. También saludos a quienes están siguiendo esta conversación tan importante en estos momentos, en estos días. Yo me he anotado algunas ideas de lo que se ha vertido en esta discusión. Iré compartiendo algunas de ellas. Pero antes de iniciar, y en mi calidad de representante de un medio de comunicación, debo de señalar, si bien este ha sido un foro que habla sobre transparencia, el factor del periodismo en ese contexto es muy importante. Y actualmente la labor del periodismo
no solo en El Salvador, en el mundo, se está viendo amenazada en el contexto de esta emergencia. Y esto lo podemos evidenciar a través de bloqueos de información pública, amedrentamiento, acoso, discriminación, censura, que son solo algunos de los gestos que se reportan. Solo ayer, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo, denunciaba el bloqueo que la cuenta de Secretaría de Prensa de la Presidencia le había realizado a ella, lo cual se vuelve un sinsentido desde el momento en que es la Secretaría de Prensa de la Presidencia la instancia de diálogo con los periodistas o a través de la cual podemos acceder a información de carácter oficial dicha por el presidente y los ministros. De esta manera representa un problema importante. No solo es Angélica, somos otros periodistas que también nos hemos visto sujetos al bloqueo de cuentas del gobierno, ¿no? Volviendo ya al punto de este foro, de lo que se ha vertido en estas magníficas exposiciones de mis antecesores, está claro que el foro nos ha señalado que la emergencia sanitaria ha desencadenado justificantes de los gobiernos ante la opinión pública para el uso discrecional, es decir, sin rendición de cuentas y acceso a la información, del uso de recursos públicos y también de abuso de poder, fomentando esas condiciones, corrupción, por supuesto, al no haber veeduría, al no haber acceso a información clara sobre cómo se están manejando las cuentas del gobierno, los plazos de ejecución, entre otras instancias, evidentemente se forma un caldo de cultivo preocupante. Y por lo tanto, como sabemos, la corrupción lastra las oportunidades de desarrollo de un país, particularmente para aquellos en una situación de mayor vulnerabilidad. Se ha dicho también en este espacio que los esfuerzos por la transparencia y rendición de cuentas en el Estado, y esto queda claro, deben ser articulados. Por un lado, independientes y robustos sistemas de control horizontal, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, de ahí lo relevante de su existencia, una Corte de Cuentas, un Tribunal de Ética Gubernamental sólidos, una Procuraduría de Derechos Humanos también independiente, entre otros. Una sociedad, por supuesto, civil organizada, consciente de sus derechos inalienables, demandante, por supuesto, y medios de comunicación con legitimidad y confianza, críticos y controladores del poder. Y sobre ese punto sí es importante destacar el tema de la legitimidad de estos actores, porque vivimos en un contexto donde esta gestión ha buscado polarizar todo aquel actor político que no está a favor de él o que no secunda sus iniciativas como un opositor. Y en ese sentido es muy importante que nuestras organizaciones y los medios de comunicación construyamos legitimidad ante la población para poder generar una Contraloría y una relación horizontal con las audiencias y con la ciudadanía en general. Pero también acá entra el factor de la comunidad internacional y, como se ha dicho, juega un papel coadyuvante a este esfuerzo a través de experiencias exitosas como la de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que permitió una depuración de las estructuras de corrupción del sistema judicial guatemalteco, que tuvo un legítimo respaldo popular y de sectores importantes de la población, y un decidido accionar para luchar contra la corrupción en ese país. Preocupa en este background, en este contexto, el caso salvadoreño y las CICIG, porque es una institución que ha expresado a través de los medios de comunicación, cuando se ha tenido la oportunidad de poder entrevistar a su comisionado, la carencia de herramientas normativas para hacer su trabajo de una manera mucho más valiente, más independiente. Pero acá también se suman factores como la independencia económica y la independencia política de una entidad de esas características para poder hacer el trabajo necesario. Por eso, la rendición de cuentas y el acceso a la información no son ni deben ser concebidas como concesiones que el poder otorga a los ciudadanos, sino una obligación del Estado y un derecho de las personas. Fomentar esa lógica comenzará a contribuir a cambiar la política de la discrecionalidad y la opacidad en la sociedad. Eso queda claro. Las directrices ya dictadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha expuesto su comisionada presidenta en el marco de esta emergencia, ha sido relevante, ha sido importante, ha sido necesario de ser acompañado por la sociedad civil en general, y nos recuerdan que ninguna situación puede ser obstáculo a la transparencia. La importante cantidad de recursos solicitados por el gobierno a la Asamblea Legislativa para atender la emergencia, dado su monto, su orientación, lo que representa para el desarrollo económico y social, y el incremento también de una deuda del Estado, que es la que está solicitando el gobierno a la Asamblea,
requiere reforzar controles de ejecución de grandes proyectos como el Hospital de Cisco, la adquisición de medicamentos, de implementos de salud, de otorgación de subsidios, de la asignación de los beneficiarios. Necesitamos tener claridad de estos aspectos para poder tener un mejor control de cómo se está ejecutando esta cantidad importante de recursos. Para ir cerrando, el acceso a la información no solo es una demanda necesaria en estos momentos para la prensa y para la sociedad civil organizada en su rol contralor, sino para los mismos pacientes COVID-19 y sospechosos que siguen esperando al día de la fecha un resultado concreto respecto a su evaluación médica. En ese mismo sentido, por supuesto, también urgen las medidas de apoyo para las personas que están en centros de contención, de orientarlos sobre cuál va a ser el procedimiento a seguir ahora que ya se ha concluido de alguna manera un proceso de cuarentena de una determinada cantidad de días, pero hay personas que siguen más tiempo ahí y no se les ha brindado información ni protocolos para su regreso a casa. Cierro diciendo que enhorabuena por la confluencia de estas organizaciones alrededor de esta iniciativa que nos invitan a hablar de transparencia y más transparencia. Muchas gracias. Gracias, Saúl, ¿no? Por esas claras palabras y también creo que muy atinadas en el sentido del resumen, ¿no? De las ideas que han estado circulando alrededor de este foro panel denominado Transparencia en Situaciones de Emergencia, que como bien lo indicaba Saúl, es un espacio, digamos, que hemos querido impulsar una serie de organizaciones entre las que nos encontramos Azul Originario, el Colegio Médico, Cristosal, el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, FESPAD, ICEFI, el IDUCA y el Servicio Social Pasionista, ¿no? Por ahora, pues, el evento llegaría hasta acá. Este es nuestro segundo panel foro, pero no va a ser nuestro último. Así que a los asistentes, pues, les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí les estaremos invitando y convocando a una siguiente actividad como esta, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, gracias a los panelistas, gracias también a Celia y a Saúl, y pasen una feliz tarde.